introiva ad altare Dei. Iudicame Deus et discerne causas meam mediante non santo, a homini iniquo et doloso recorrere. Emite tua, et veritate tua, vinsa mede del servo et del servo, monte santo tuo, et tabernacle tuo. Confiteor tibi incitera Deus Deus Deus, quare tristis et satima via, et quare contumus Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Introivo ad altare Dei. Agitorum nostrum in nomine Domini. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria, Semper Christi, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis Sanctoris Statis, quia peccavi divis cogitazione verba d'opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco, Beata Maria, Semper Christi, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctos Apostolos Petro et Paulo, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deo nostro. Amen. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimisis seccatus vestis, perducat vos a vida eterna. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribas nobis omnipotens misericors Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuum. Domine exaudi rationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax minimus bone voluntatis. Laudamus Te, benedictus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus tibi, proternationem gloria Tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domini Filii Genite Iesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Vidoris peccata mundi, miserere nobis. Vidoris peccata mundi, suscipe de precautionem nostrum. Miseres ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altísimos Jesucristo, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremos. Custodi Domine quesumus ecclesiam tuam propitiatione perpetua, et quia sine te labitur humana mortalitas, tui semper auxiliis et abstraatura nosis, et ad salutaria vigilatur. Per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, videcum vivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pabli Apostoli a Gálatas. Hermanos, vivid según el Espíritu y no satisfagáis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne, siendo entre sí opuestos, por lo cual no hacéis todo aquello que queréis. Si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, son el adulterio, la fornicación, deshonestidad, lujuria, culto de ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas parecidas, sobre lo cual os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Para los que viven de esta suerte, no hay ley que sea contraria a ellos. Pero los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con sus vicios y concupiscencias. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es esperar en el Señor que esperar en los príncipes. Aleluya, aleluya. Venid, regocijémonos en el Señor. Cantemos alegres a Dios, Salvador nuestro. Aleluya. Aleluya. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os inquietéis por hallar qué comer para sustentar vuestra vida, o por los vestidos para vuestro cuerpo. ¿No es más el alma que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni siegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros, a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué andáis solícitos por el vestido? Considerad cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan, y sin embargo yo os digo que ni Salomón en el apogeo de su gloria llegó a vestirse como uno de estos lirios. Pues si al heno del campo que hoy es y mañana es echado al horno, así Dios viste, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. No os preocupéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre que habéis menester de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura.
Queridos hermanos, como todos saben, esta es la última misa según el rito extraordinario que vamos a celebrar a partir de ahora en domingo. Evidentemente, a todos o a la gran mayoría, pues esto nos duele muchísimo, nos da tantísima pena, pues esta disposición que el señor obispo pues ha tomado de que no se celebren las misas dominicales tridentinas. Pero con todo, queridos hermanos, a pesar de ello, pues yo como pastor les invitaría a que ninguno se desanime, a que ninguno se ponga a juzgar o incluso a criticar, sino más bien les invitaría yo a levantar nuestras miradas a Jesucristo. Evidentemente no es que Dios quiera que se quiten las misas tridentinas los días domingos, pero vamos a aceptar una realidad, queridos hermanos, es que a pesar de ello, Dios lo está permitiendo. ¿Con qué fin? Pues solo Dios lo sabe. ¿Con qué propósito? Solo Él lo sabe en su infinita sabiduría. Nosotros más bien vamos a poner como siempre nuestra confianza en el Señor, de que vendrán mejores tiempos y de que algún día se podrá recuperar esto. Pero siempre y cuando nosotros pongamos nuestro cariño y nuestro amor al Señor. Nuestra actitud pues debe ser esa actitud heroica, esa actitud que nos han mostrado siempre los santos. ¿Cuál es? La obediencia a la Iglesia, obediencia a sus pastores y por otro lado, rezar por la Iglesia y rezar por los pastores. Todos sabemos que Dios ama la obediencia y aquel que es obediente, aquel que es justo, luego Dios lo termina premiando inmensamente. Y a eso les invito, queridos hermanos, a ser obedientes, aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque no entendamos estas disposiciones o cosas que ocurren a nuestro alrededor, es verdad, no las entendemos, pero una cosa sí que es seguro, y a pesar de todo, Dios las está permitiendo, pues en el fondo, como siempre, suponemos para el bien de nuestras almas. Dice San Juan en el capítulo 12, versículo 24, mencionando palabras de Jesucristo, lo siguiente: en verdad os digo que si el grano de trigo no muere al caer en la tierra, queda infecundo, pero si muere, produce muchísimo fruto. En estos momentos, el Señor a nosotros, sus hijos, también nos va a poner a prueba con todas estas cosas, con todas estas disposiciones. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues saber ofrecer, saber morir a nosotros mismos como el grano de trigo para dejar que el Señor produzca fruto, pero tenemos que dejar que el Señor se encargue de ellos. Por eso, si a ustedes o a la gran mayoría que tenía como costumbre pues venir a esta misa tridentina los días domingo, pues fíjense, el Señor ahora les va a pedir también una cosa: que aprendan a sacar frutos y los tesoros pues de la misa en español, que la misa la vamos a seguir teniendo en español, sí, pero ahí también está el sacrificio de Cristo en la cruz. Tendremos que aprender a sacar esos tesoros, a pedirle al Señor que nos dé esa gracia, pero miren, aquel que es dócil, el Señor nunca le va a abandonar y es más, le va a ayudar a santificarse, sea con la misa tridentina, sea con la misa vaticana. El que realmente quiere seguir al Señor, el Señor lo santifica. Y el que no, pues ya sabemos el resultado. Piensen en ese sentido, hermanos, en lo que supone la cruz de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue crucificado y la gente pues miraba la cruz, todo veía la cruz como un fracaso, ¿no? Y cuánta gente habrá dicho, bueno, ¿y ahora qué haremos? Esa cruz ahí, a ese hombre que se decía el Mesías, que se decía el Maestro, sin embargo, fíjense cómo se está desangrando ahí en la cruz. Y todos sabemos, por otro lado, queridos hermanos, el cristiano auténtico necesita y sabe que la cruz de Cristo no fue un fracaso, sino todo lo contrario, fue la victoria, fue y será y siempre será así, la victoria para todo cristiano, porque sin la cruz de Jesucristo no puede haber ni habrá jamás la salvación. Por eso muchas de estas cosas a veces nos parecen fracasos, pero no lo son. Aquel que es dócil, aquel que es obediente, aquel que se pone en las manos del Señor, el Señor al final te da la victoria, el Señor al final te da la santidad, que es lo que deberíamos estar buscando todos nosotros. Por eso les invito en el día de hoy, hermanos, a ser fieles al Señor, que nuestro compromiso con Dios sea más auténtico que nunca y dejemos que Dios actúe en el mundo, dejemos que Dios vaya arreglando esas piezas del rompecabezas, que lo tenemos loco al Señor con tantos problemas. Pues vamos a ponernos en oración, vamos a pedirle al Señor que Él vaya arreglando poco a poco esos problemas para la salvación de todos nosotros. Por eso,
en el Evangelio de hoy se nos recuerda lo siguiente: nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá odio a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entendamos en ese sentido que riquezas aquí viene a significar cualquier cosa que se interpone entre Dios y nosotros, cualquier cosa que se opone a nuestra entrega total a Dios. A eso se refiere cuando el Señor habla de riquezas en el Evangelio. Y ejemplo de ello, ejemplo de todo aquello que se opone al Señor, nos lo dice bien claro San Pablo en la epístola que hemos leído hoy. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la lujuria, el culto a los ídolos, los celos, las riñas, embriagueces, glotonerías y cosas muy parecidas, dice San Pablo, y por lo tanto, pues en ese sentido, palabra de Dios también directamente, que aquellos que se dedican a estas cosas no se salvarán. Y también podemos hacer alusión a aquellas palabras que nos recuerda el Señor en Mateo 15, 19, cuando nos recuerda también, el Señor hace una lista muy parecida a la que tiene San Pablo, más bien San Pablo copiaría de aquí, donde se nos dice que todas aquellas personas que caen en estos pecados es porque se han dejado engañar. Todos estos pecados pues proceden siempre del corazón del hombre, de aquello que nosotros vamos anidando en nuestro interior, y son esos pecados los que luego nos hacen a nosotros totalmente impuros y por lo tanto nos llevan a vivir según la carne y no según el Espíritu de Dios. ¿Ven? Y en este sentido, aquí da igual que nosotros vayamos a la misa tridentina o a la misa vaticana. Como yo no cuide realmente mi vida interior, como yo no cuide realmente mi amor a Dios, pues estaré luego sirviendo a mis propias riquezas, mis propios intereses, mis propios gustos, y eso sí que me va a alejar de la salvación eterna. Aquí tenemos que ser todos coherentes, hermanos, porque podría decir yo, es que yo voy a la misa tridentina y ya está. Sí, pero si realmente tu vida espiritual no es un reflejo perfecto de Jesucristo, ¿de qué te sirve una u otra misa? Aquí da igual a la misa que vayamos, aquí se trata, queridos hermanos, de que nosotros a nivel individual y a nivel personal pues hagamos una opción en totalidad por Jesucristo. Dice San José María Escrivá de Balaguer en el punto 354 de su librito El Camino, dice lo siguiente: si te propusieras a servir a Dios seriamente, con el mismo empeño que pones en servir tu ambición, tus vanidades, tu sensualidad, pues seguro que a estas alturas todos nosotros seríamos santos. Porque claro, para las cosas del mundo, para nuestras sensualidades, para nuestras vanidades, ahí sí, ponemos todo el interés, todo nuestro afán por realmente cumplir y que se haga eso realidad en nuestra vida. Pero para las cosas espirituales, para las cosas de Dios, pues muchas veces no lo hacemos. Vamos atrasando nuestra conversión diciendo, pues ya me convertiré, ya tendré oportunidad más adelante, ya querré a mi esposo o a mi esposa más adelante, de momento pues voy a hacer lo que me da la gana, ya cuidaré mi pureza más adelante, de momento me voy a dedicar a la pornografía y a las cosas impuras, ya seré responsable más adelante, de momento me voy a dedicar a ser un vago y a hacer lo que me da la gana. ¿Ven? Muchas veces para las cosas del mundo y aquellas cosas que nos interesan, que muchas cosas son pecado, no nos importa dejar que eso vaya manchando y que eso vaya metiéndose en nuestro corazón, no nos importa, pero para las cosas de Dios es así. Lamentablemente la gran mayoría de nosotros las vamos retrasando en el día a día. Por eso la iglesia actual, la iglesia del mundo de hoy, hermanos, Jesucristo una vez más nos pide a nosotros ser hombres y mujeres capaces de darle el corazón entero al Señor y no en partes. Ya lo hemos leído en el Evangelio de hoy. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O realmente nos decidimos en seguir al Señor, o nos tocará seguir el mundo, con lo cual nos vamos a terminar equivocando, vamos a caer en esa lista de pecados que ha mencionado San Pablo y el Señor, y luego pues así no podré entrar yo jamás al reino de los cielos. Podríamos decir también, ¿de qué le sirve a una persona ser guapa o ser inteligente o tener muchísimos dones o incluso sin haber recibido tantos talentos del Señor? ¿De qué nos sirve todo aquello si yo no soy luego capaz de amar a Dios como Él me pide? Si en el día a día yo no soy capaz de ser responsable, trabajador, de dedicar tiempo a la oración, de realmente dedicar tiempo a mi vida espiritual, si yo no soy capaz de entregarme enteramente al Señor, lo bueno y también lo malo, pues ¿de qué me sirve el otro?
Pues absolutamente de nada, porque al final me voy a terminar condenando. Ahora bien, si yo he recibido muchos dones del Señor y los pongo a su servicio e intento que esos dones reflejen lo que es la vida de Jesucristo, maravilloso, porque Dios me va a ir bendiciendo en el día a día, y así como Dios me va a ir santificando, pues a través de mis dones, pues Dios también irá santificando a las demás personas, o por lo menos a aquellas personas que estén lo más cercanamente a nosotros. Por eso, como dice el Señor en el Evangelio de hoy, en vez de centrarnos en el pasado o en el futuro, vamos a centrarnos a vivir, queridos hermanos, en el día a día, como dice el Evangelio de hoy, buscando el reino de Dios y buscando su justicia, que el resto se nos dará por añadidura. Ya se encargará Dios de actuar, ya se encargará Dios de ir abriéndonos caminos. A nosotros nos corresponde santificarnos en el día a día. A nosotros nos corresponde cumplir y vivir al máximo los mandamientos del Señor para realmente poder servir a un solo Maestro, el cual nunca nos va a defraudar. Pero ahí la opción fundamental es totalmente nuestra. O una adhesión total al Señor o al mundo. Y ahí, repito, ahí da igual que vayamos a la misa tridentina, a la misa vaticana, eso es lo de menos ahí. De lo que se trata en el fondo es de seguir al Señor, pero todo empieza en nuestra persona, en nuestro corazón, en realmente querer cultivar las virtudes cristianas para santificarnos y dejar que el Señor nos santifique. Porque lo otro, pues a lo mejor luego nos quedamos en lo puramente externo, lo bonito y lo otro, ya, pero muy bonito sí, pero si yo luego no demuestro con mi vida, con mis acciones, con mi modo de proceder, el amor a Dios, lo otro es totalmente inútil, no serviría absolutamente para nada. Por eso les invito, queridos hermanos, en ese sentido, pues a que recemos mucho por nuestra iglesia de hoy, como les dije antes, que recemos mucho por nuestros pastores y sobre todo pues que pongamos siempre nuestra esperanza en el Señor. El Señor sabe nuestros anhelos, el Señor sabe lo que queremos en el fondo, lo que le pedimos, bien, de acuerdo, pero así como se lo pedimos al Señor, pues vamos nosotros también en el día a día a ser lo más fieles posibles a Él, y ya verán cómo Él poco a poco nos irá dando aquello que le pedimos. Pero primero tenemos que poner nuestra parte. Si no hay esa responsabilidad o ese esfuerzo por nosotros, pues el Señor desde luego que no va a actuar. Por lo tanto, allí, a adherirnos al Señor al máximo, a optar por Él. No podemos servir a dos señores. Nos gustaría a veces tener a Dios y al mundo, pero lamentablemente así no es. Lo dice el mismo Evangelio. Vamos a terminar amando a uno y odiando al otro. Pues vamos más bien a intentar amar al Señor y odiar las cosas del mundo, aquellas cosas que nos pueden llevar al pecado. Pero si nos adherimos al Señor, caminaremos siempre por el buen camino y el camino seguro, y al final pues nos esperará esa gloria eterna y esa salvación que el Señor quiere darnos. Pero repito, todo empieza desde la decisión de cada uno, desde el corazón, desde aquellas cosas que nosotros vamos cultivando en nuestra vida espiritual. Todo parte de ahí. Por lo tanto, cada uno tiene que hacer esa decisión, Dios o el mundo. Creo in un Deum, Padre omnipotente, Factore Celi eterno, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei Vicenitum, et ex Padre natum ante omnia secta, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantiale Patri, querquem omnia pata sunt, qui propter nos homines et propter nostra salutem, descendi del celis, incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgini, et homo quantus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et secundus est, resurrecte terce die secundum est Scripturas, et ascendit in cielo, sede ad dexteram Patris, et indulum venturus est, in gloria edicare vivos et mortus, cuius regni non infinus, et in Spiritum Sanctum Dominum et Vivificantum, qui ex Patria Filioque procedit, qui cum Padre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confidio unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremos. Domine in circuite dimientium eum, et ripiet Deus, custade et videte, omnium
suavis est Dominus. Orate, fratres. Per omnia secula seculorum. Dominus vobiscum. Sursum formum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Benedignum et Deus mes egum et salutare nostri semper et uique gratias age. Domine Sancte Pater omnipotens et terra Deus. Qui cum unigenito Filio tuo et Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus. Non in unio secularitate personae, sed in unio trinitate substantia, quod enim de tua gloria revelante te creditus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sin referencia discretione sentimus, ut in confessione veres sempiternecum et dignitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretore qualitas, quam laudat angeli ad arcangeli, cherubim quod per seraphim, che non cessano di clamare continui, una voce dicendo: Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Deus,
Per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutarius muniti, et divini institutione formatio Deus dice. Padre nostro, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non Deus. Domine non Deus. Domine non Deus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. Domine nos undignus intres terminam, sedatum in verbas navitur ad me. Domine nos undignus intres terminam, sedatum in verbas navitur ad me. Domine nos undignus intres terminam, sedatum in verbas navitur ad me.
Corpus Christi, salvame. Sanguis Christi inebriamen, aqua lateri Christi lavamen. Passion Christi confortamen, obo de Jesu exaudimen, intra bullea tua, ad ascondeme. Anima Christi sanctificamen, Corpus Christi salvamen, Sanguis Christi inebriamen, aqua lateri Christi lavamen. Ne permittate me separare, aduste maligno defendere, in hora mortis meam, vocamen, vocamen. Anima Christi sanctificamen, Corpus Christi salvamen, Sanguis Christi inebriamen, aqua lateri Christi lavamen. Ecce venire a te, cucus sanctis tuis laudente, per infinita saecula saeculorum. Amen. Anima Christi sanctificamen, Corpus Christi salvamen, Sanguis Christi inebriamen, aqua lateri Christi jubilación.
Primum puerite regnum Dei, et omnia ingentur vobis dicit Dominus. Dominus vobis. Oremus. Purificem semper et munians tua sacramenta nos Deus, et ad perpetuum educans sacrationes effectum, per Dominum nostrum Iesum Christum Spiritum, qui tecum vivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobis. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et in ipsum factum est nihil hoc factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux Dominum, et lux in tenebris luces, et tenebrae erat non comprenderum. Cui domum visus ad eo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribere et lumine, ut omnes credere spiritum. Non erat ille lux, et ut testimonium peribere et lumine. Erat lux vera, que luminat non hominum, venienti in mundo. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovis. In propria venit, et sui eum non ratiferus. Quod autem ratiferum Deum, dediteis potestatem Filios Dei Spiritus. Istu gerunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate vitae, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nomine, et vidibus gloria meius, gloria quasi unigenitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcerum, espes nostra salve. Madre clamamus, exsulas Filii Evae, Madre suspiramus, gementes et flentes, vina lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, Filos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Jesús, benedictus fructus ventris tui, nobis post exilium conserve. O clemens, O via, O dulcis Deo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei